Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Frutos, presentándote el capítulo Mansedumbre, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre los beneficios que entrega la mansedumbre en la sociedad actual. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? ¿Y qué podemos aprender de la humildad de Jesús en la vida práctica? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Los saludo a cada uno de ustedes una vez más. Un gusto estar aquí hablándoles un poco acerca de la Biblia, acerca de Dios, en estos temas lindos que tocamos. Y pucha, hermoso es la serie de este trimestre que es acerca de los frutos del Espíritu. Algo que nunca vamos a dejar de revisar, algo que nunca vamos a dejar de admirar, porque son el reflejo de que Dios está actuando entre nosotros, que Dios está actuando en nuestro corazón, en cómo nos comportamos y en cómo lo hacemos. Es por eso que, bueno, de más que han leído varias veces, pero esto está en Gálatas 5, 22 y 23, y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que me llama la atención a mí es que dice, contra tales cosas no hay ley. Y cuando revisamos qué es la ley de Dios o para qué sirve, la ley de Dios nos sirve como un espejo, lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque yo voy al espejo y veo si tengo la cara sucia o si tengo algo en ella y para poder limpiarme. Cuando yo me pongo de enfrente de mí el espejo de la ley, puedo ver si estoy haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque la ley me lo muestra. No harás esto, no harás esto otro, no harás esto otro. Y la ley me sirve para eso, para mirar cómo estoy yo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago cosas buenas como los frutos del Espíritu, que son amor, paz, longanimidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre, dice contra tales cosas no hay ley. Cuando yo me pongo el espejo de la ley, no veo nada, porque estoy haciendo lo que Dios quiere. No sé si se entiende la analogía, pero contra tales cosas no hay ley, porque son justamente lo que Dios nos pide que hagamos, o el reflejo de que en mi vida tengo a Dios. Y el fruto del que les voy a hablar esta semana es acerca de la mansedumbre. Y les quiero contar una pequeña anécdota, historia o algo que me llamó a mí la atención, y es justamente acerca de los primeros relacionamientos que pude tener yo con esta palabra, mansedumbre. Yo crecí en el campo, o sea, en la séptima región hacia la cordillera, de arriba al campo, donde no había luz, no había agua, no había teléfonos, había solamente radio. Había que buscárselas porque en qué entretenerse y todo. Y dentro del lugar donde nosotros estábamos, había un fundo. En ese fondo había muchos caballos, y parte de las principales atracciones de la gente que iba a vernos allá en el campo era andar a caballo. Yo desde pequeño andaba a caballo, mis hermanos también, obviamente, porque vivíamos allá. Pero habían un par de caballos que, como yo era chico, yo no podía montar. ¿Por qué? Porque no eran mansos. Yo me acuerdo hasta de los nombres, era el Lomos Tigres y el Colorado. El Lomos Tigres tenía unas pintitas en su lomo, por eso se llamaba así, y el Colorado era Colorado entero.
pero eran caballos súper difíciles. O sea, si tú te subías y el caballo sentía o tú no tenías la expertise suficiente, el caballo era capaz hasta de botarte. Entonces yo le tenía mucho respeto a esos dos caballos. Por otro lado, habían otros caballos, la negrita, el avión, que eran los nombres de los otros caballos, que sí eran mansos. Quiere decir que yo los podía montar siendo pequeño, y gente que iba a vernos también sin expertise de andar a caballo podía montar esos caballos, y como eran mansos, como eran mansitos, no iban a saltar, no iban a parar los pies, no iban a levantar las patas de atrás, porque eran mansos, eran dóciles y se dejaban guiar. Y ese fue mi primer relacionamiento con ser manso o no ser manso. Y después cuando llegas a la iglesia, empiezas a estudiar y ves que la palabra manso, la mansedumbre, es un fruto del Espíritu, es parte de reflejar a Dios. Y uno dice, ¿cómo asocio esta mansedumbre de un caballo con la mansedumbre de un cristiano? Ser manso es permitir que Dios tenga el control de nuestras vidas. Cuando se subía mi papá, que tenía mucha más expertise con los caballos, a estos dos caballos que eran no mansos, cuando él se subía, él los dominaba tan bien que sí parecían mansos, no parecían tan terribles como si se subiera otra persona. Y yo puedo tener un carácter terrible, me puedo ser muy enojón, puedo ser muy idiota, pero si yo dejo que Dios sea el jinete de ese caballo, si yo dejo que Dios sea el jinete de mi vida, de mis impulsos, de mis controles, de mis cosas, vamos a aparecer y vamos a reflejarnos ante los demás como mansos. Ponernos nosotros y poner nuestra vida al control de Dios, que Él la tenga, decirle, toma, tú, por favor tú, no yo. ¿Por qué yo? Porque yo por mis méritos no soy manso, así como por mis méritos no me puedo salvar. Estos son todos frutos del Espíritu. El Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones para que sea así. Si nosotros vamos solos, cualquier cosa que hagamos por nosotros mismos, estamos pero totalmente perdidos. Si nosotros queremos reflejar lo que hay en nuestros corazones, si nosotros queremos reflejarnos a nosotros mismos como personas, si nosotros queremos salvarnos por nosotros mismos, estamos totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque estos son frutos del Espíritu Santo, y la salvación es específica de aceptar el sacrificio de Cristo. Yo no puedo hacer cosas por mí mismo. Entonces, no es posible que yo por mis méritos lo haga. Yo tengo que ponerme en las manos de quien sí puede. ¿Y qué parte de qué es ser manso? Mira, por ejemplo, en Tito 3:2 dice que ser manso es no, por ejemplo, no hablar mal de los demás, buscar la paz y ser respetuoso, porque dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, mostrando mansedumbre, no hablar de los demás y no ser pendencieros. Cuando yo era chico, mi mamá me decía, no andes peleando, no andes tirando piedras, no seas pendenciero. Entonces, era como un sinónimo de delincuente, parece, o mini delincuente, ser como pendenciero, ser maldadoso. Y Dios te dice, no seas pendenciero, que nadie difame, no seas pelador, por decirlo así. Esto debe ser un chilanismo, pero no hablar mal de los demás es como ser pelador. Y parte de eso también es ser manso. Colosenses 3:12 y 13 dice que se note que somos hijos de Dios y reflejar a Él. ¿Por qué? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y de repente pareciera que son súper similares todos estos frutos, porque ser manso también tiene que ver con ser humilde, también tiene que ver con ser paciencia, también tiene que ver con ser benigno, también tiene que ver con tener dominio propio, porque todo está entrelazado, todo es parte de eso. Porque si yo tengo paciencia, voy a actuar de forma mansa. Si tengo dominio propio, también lo voy a hacer. A ver,
no te dice Dios que no te enojes. Dios sabe que te vas a enojar. Cristo sabe que te vas a enojar, porque la vida es así, todos nos enojamos. Si es imposible no enojarse, basta subirse en un auto y manejar por la ciudad y vaya a estar enojándote en 5 minutos. Basta tener una diferencia de opinión con alguien y puede que te enojes. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre ser o no ser manso? Es que ese dominio, ese enojo te domina a ti. Que sea el enojo, que sea lo que te sucede, lo que sea el que dicte los actos que tú vas a tomar. Ahí no, porque cuando yo tengo el control, cuando Dios tiene el control de mi vida, perdón, Dios es el que actúa en esos momentos. Entonces, viene el momento de ira, que lo voy a tener, o sea, olvídate que no vas a sentir ira. La vas a tener, sí o sí. Pero lo que viene después es lo que te diferencia o no del otro. Es la reacción posterior, es qué haces o cómo controlas esa ira. Como te dije al principio, si dejas que Dios sea el jinete de esa ira, vas a comportarte de buena forma, vas a tener una buena respuesta, vas a tener una buena acción en el momento que corresponda. Si no es así, va a pasar algo malo. Puedes decir algo que no querías o que te arrepientas después. Puedes hacer un acto, puedes incluso golpear a alguien. Y ahí la mansedumbre desaparece. Y aparece el otro, los frutos de la carne, como dice otro texto. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El hombre de Dios es manso. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tengo que tener mansedumbre para recibir la palabra de Dios también en mi corazón. También necesito ser manso, porque si no, voy a sentir que no necesito nada. Necesito que Dios entre en mi vida. Y para estudiar la palabra también necesito ser manso. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira qué tremendo esto. Dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, que está muy de moda ahora, el linchar a las personas, hacer como estas detenciones ciudadanas y poner a alguien ahí. Y no sé si se acuerdan de un caso hace poco, bueno, los que no lo hayan escuchado, un joven que supuestamente iba arrancando de un asalto, por nerviosismo al parecer, porque no me consta, esos son los relatos que se dieron en los noticiarios y en la prensa. Él habría saltado a una casa, al sorprenderlo pensaron que estaba robando y una turba lo golpeó y murió. Enardecidos, sin control, sin dominio propio, golpearon a este joven hasta que murió. ¿Cuánto hay que golpear a una persona hasta que muera? Igual es heavy, porque en algún momento la persona debe haber pedido auxilio, algunos se han dado cuenta que la paliza era mucha. Y esa es la primera reacción. Cuando tú ves que alguien hace algo malo, la primera reacción es lincharlo, apuntarlo, decirle que está haciendo, decirle que eres un pecador, lo que estás haciendo está mal y apuntarlo con el dedo. Pero mira lo que dice esto. Si alguno fuera sorprendido, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dale la oportunidad, hablarlo, aconsejarlo. ¿Por qué? Porque considerándote a ti mismo, no seas tú que también seas tentado, no seas tentado, no sea que también a ti te pase en algún momento esto mismo y seas tú el que es enjuiciado. Y vaya que nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que he criticado, que he apuntado con el dedo algo que yo también después hice. Y al final, ¿quiénes somos nosotros para andar apuntando con el dedo a los demás? Y al parecer, este fruto del Espíritu está muy, muy presente en lo que es nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser manso. Hay un dicho que dice, manso pero no menso. Y de repente se justifican muchas acciones que podamos realizar. Es señal de debilidad también muchas veces. La gente tiende a pensar que si es manso va a ser débil. Y saben que te necesitas ser mucho más fuerte para controlar tus impulsos que para dejarlos ir. Mira que heavy. Es mucho más fuerte el que controla su impulso propio
el que deja que Dios tome el control de su vida, que el que solamente explota y estalla según lo que va sintiendo, según cómo siente y se lanza nomás y se abre. Ese es verdaderamente fuerte. El otro es más débil. El débil es el que explota, no el otro. No es señal de debilidad permitir que Dios sea parte de tu vida. Si alguien te grita, si alguien va a hacerte algo malo, siempre cuando hay algún conflicto, intento aconsejar que si uno está gritando y el otro también se pone a gritar, lo único que hace es que este fuego se prenda mucho más. Si uno grita y el otro es calmo y calla y escucha y espera el momento oportuno para hablar, hasta el que está gritando baja un poco. Me toca atender público, entonces lo veo muchas veces. Mucha gente llega de repente alterada. Y cuando yo he ido al choque, se genera un conflicto mucho mayor que las veces que yo he bajado el tono de la conversación. La otra persona también baja, también se calma. Y mira qué sabio es Dios cuando te dice: intenta ser manso, intenta ser calmo, intenta reflejar mi carácter. Me ha costado mucho en situaciones en general poder enojarme con la acción y no con la persona, porque ahí es cuando echamos a andar lo que sentimos y todo eso. Entonces intentas enojarte o enfadarte con la situación que está ocurriendo, con lo malo que se haga y no con quien lo hace. Y ahí es mucho más fácil perdonar, es mucho más fácil comprender. Y es mucho más fácil solucionar problemas, comunicaciones y situaciones que están totalmente rotas. Deja que Dios sea el jinete del caballo chúcaro, para que cuando los demás te vean, seas el caballo manso y aquel del que todos quieren acercarse. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos siempre. Un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.